Estamos ok. Estamos ok. Estamos ok. Estamos ok. Estamos ok. Somos títeres. ¿Ya está grabando? Sí. Hola, buenas, buenas. Muy bien. ¿Comenzamos nomás, Alexis? Sí. Ya. Muy bien. Buenos días. Ya pusieron la acción, así que empezamos con el ejercicio. Me gustaría que pudiéramos hacer como un pequeño resumen del día de ayer, pero tomando las cosas que para ustedes fueron importantes aprender o que les marcó, les hizo un clic, algo que haya podido ser de bendición para ustedes, y de acuerdo a eso vamos a ir extendiendo como el resumen. ¿Les parece? Y lo otro que les quería pedir, como no tenemos mucho tiempo y estamos con el tema del Zoom también, por el tema de la presentación, que no nos presentamos, no nos conocimos los nombres. Si pueden hacer un letrerito con su nombre, para yo tenerlo ahí. Yo soy muy mala con los nombres. Yo en todas las clases que vengo, que doy, yo digo que yo soy disléxica. Mi tipo de dislexia es que yo no soy buena para los nombres. Ahí hagan su letrerito, lo ponen en 3 así, hacen un letrerito y le ponen el nombre para ellos. No es que no quiera a las personas, la estimo mucho. O sea, que me sepa el nombre de la Alexi y del Ángelo porque hace 14 años que los conozco. ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, mientras hacemos el resumen, ustedes me van haciendo los letreritos. Ok, ¿qué necesita el lápiz? Cargador tipo C. Es que como el celular está compartiendo internet con su laptop. ¿Es de Apple o no? No, es de normal. El pero la. Y la adaptadora así. Entonces, ¿quién es el primero o la primera que quiere decir algo? Una frase o desarrollar la idea de algo que vimos el día de ayer. No se pelee. ¿Cómo? No se pelee. Cualquier cosa. Sí. Bueno, algo que a mí como que igual me llamó la atención de todas las cosas que igual eran súper profundas a la vez, porque no, como que uno no escucha tan seguido este tema. Y una de las cosas que quizás me sentí un poco identificada era el tema del perfeccionismo. Como que yo pensé que en realidad en mi caso igual había sido suplido como hartas cosas en la maternidad, sabía también las falencias que tenía, no la sagrada madre, pero sí como que fue interesante poder ver el tema como de cómo una persona puede desarrollar el perfeccionismo o esa autoexigencia como demasiado elevada para en la adultez y que tenía relación también como quizás con el mismo vínculo con la madre. Eso creo que fue como algo interesante para mí. Sí, muy bien, gracias. El tema de el perfeccionismo, o que en realidad el perfeccionismo es una característica súper fuerte, pero debajo del perfeccionismo está todo lo que nos fue entregado a través de la maternidad. Y las cosas que no fueron entregadas fueron: la primera es como saber dominar las emociones, el miedo, y también lo vamos a ver hoy día, que el miedo es algo que tiene que estar acompañado, ¿ya? Cuando uno vive miedo sola, cuando es niño o niña, el miedo invade y te hace sentir que es real, que es algo que gigante que te quiere comer. Es que el miedo en realidad es como eso, algo desconocido gigante que no sabes y que te abarca y que abarca todo.
Entonces después cuando uno crece y no fue acompañado en el miedo, así como en el consuelo y todo lo demás, pero específicamente en el tema de la perfección, el miedo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque como no hubo un acompañamiento, entonces el miedo se hace grande y te vuelve inseguro. Entonces, tienes miedo a empezar cosas nuevas, tienes miedo a estar sola o a estar con alguien, a tener hijos, no tener hijos. Toda alternativa tiene como una mancha grande de miedo. Y eso tiene que ver con no haber sido acompañada por la madre. O sea, lo que estamos viendo en esta semana, que la maternidad es un rol sumamente profundo y que impacta la personalidad de la otra persona, la personalidad del niño o de la niña. Entonces, si el rol no es ejercido, en realidad se produce toda esta mezcolanza que tenemos de repente de no salir o no desarrollar el todo que somos, no amar el todo que somos. Y siempre pareciera que nos faltara en el perfeccionismo una cosita. Es como cuando hacemos un pastel. Todos dicen, qué rico, pero el perfeccionista sabe lo que le faltó o a lo que no llegó. Entonces, muchas veces nosotros podemos pasar por alto la figura materna o inclusive poner mucha responsabilidad sobre esta figura. Y la verdad es que necesitamos entender en este tiempo qué es el rol, cómo Dios nos diseñó, y que fíjese que cuando el diseño se ejerce, hay naturalidad. ¿Qué quiere decir? Que yo no me tengo que esforzar por ejercer la maternidad cuando yo acepto el rol. No es como, ay, qué lata, tengo que ser mamá, me tengo que levantar temprano, no dormí toda la noche y tengo que atender a mi hija. No, es parte de lo que uno hace por amor, porque la otra persona esté en su bienestar máximo. Y fíjense que ayer estaba pensando que muchas veces hay en este tiempo, como las mujeres no quieren ser mujer o inclusive no quieren ser mamá, porque es mucho sacrificio. Y no se quiere abnegar la persona. Como decir, es tanto sacrificio, lleva tanto tiempo, lleva tanta responsabilidad ser mamá, mejor un gatito, un perro, mejor no me caso, porque pareciera que el rol que conlleva casarse y ser mamá es muy grande. Pero en realidad se vuelve grande cuando hay una presión, no solamente personal. Ahora estábamos hablando del perfeccionismo y la presión personal, que uno mismo se está ahí, ¿no? Pero hay una presión social y una presión familiar. No hay otro tiempo en la historia en donde la mujer supuestamente es libre y se puede expresar y puede hacer lo que quiere. Ahora si yo quiero no me depilo, ahora si yo quiero no me arreglo y soy mujer igual, ¿no? Es como esa liberación. Pero no hay otro momento también en la historia donde la mujer reciba más presión que ahora. Fíjate que la mujer tiene que ser, no envejecer, y tiene que ver como un estereotipo así como de belleza. La mujer tiene que ser mamá, tiene que ser mujer en sí misma, hija, buena hija tiene que ser, preocupada de su madre, de su papá, buena hermana, no puede perderse en sí misma, tiene que ser buena madre. Y fíjense que buena madre es una exigencia social desde la perspectiva de otros. Significa que yo como mamá puedo estar haciendo una labor con mis hijos, pero los de afuera, ya sea la gente que comenta, que no te conoce, inclusive la familia, pone presión en cómo se está realizando la crianza. Ay, pero ¿por qué la abrigaste tanto? ¿Pero por qué tanto tiempo en la pantalla? ¿Pero por qué haces esto? Porque como hay un ataque tan fuerte hacia la mujer, y pareciera que hay mayor libertad, hay mayor, fuerza en la mujer, pero en realidad no. Cada vez está siendo más opacada y más bajo presión. Bajo una presión que pareciera que tengo que cumplir la expectativa de todos los demás. Y es por eso que el rol de madre está desapareciendo. Lo que yo acabo de decir. Es mucho mejor ser mamá de una muñeca silicona, que lo he visto, por eso lo digo. Es mucho mejor ser mamá de una mascotita
que ejercer el verdadero rol sobre una persona. ¿Se acuerdan que vimos ayer que la mamá lo que hace es potenciar a un ser humano hasta que alcance su nivel más alto de autonomía y de decisión? Y que la mamá tiene la capacidad de desarrollar y generar mucha habilidad en una persona para que la persona se desempeñe sola. Y yo no estar presionando, ¿qué hiciste? ¿Cuándo fuiste? ¿Conseguiste el trabajo? No, porque yo ya le di el espacio para que esa persona crezca y cuando tome sus decisiones, sea que se equivoque o que acierte, yo voy a estar ahí igual. Pero en esta misión de que se corta el cordón umbilical, hay un relacionamiento que gira. No hay un relacionamiento en donde la figura materna está sobre, porque ya creció el niño. Hay una etapa que necesita cuidado especial y necesita estar bajo el criterio personal del papá y de la mamá. Pero después el niño crece y no debiera, lo sano es que no debiera. Y ahí después, a partir del miércoles, vamos a hablar acerca de familia sana y también lo vamos a tocar un poquito. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué podríamos resaltar del día de ayer? Ahora tengo los nombres. A mí me llamó mucho la atención sobre el tema del centro del gozo, todo lo que se habló. Pero uno de los puntos que más me llamó la atención es que está como por encima de todos los otros centros de impulso, y también me llamó mucho la atención el cómo se activa y se desarrolla en el tema de la alimentación, de la cercanía de la luz con la mamá. Sí, para mí uno de mis temas favoritos es el centro del gozo, porque además en el centro del gozo vimos que la activación está al momento de nacer, ¿cierto? Y que se desarrolla, se activa y se va desarrollando con tres cosas. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? Esto que es con la piel de la madre. Claro, ¿y eso qué tiene que ver? La leche materna. ¿Sentido de pertenencia? Contacto visual. El último era el sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan que todo lo que era el volver a la paz con la piel, el latido del corazón, ¿cierto? La mirada de la madre, aunque la madre no pueda decir nada, tiene que ver con relacionamiento. Entonces se activa con relacionamiento y a lo largo de nuestra vida el centro del gozo se va a activar de la misma forma. Porque lo encontramos en estas tres cosas, entonces el ser humano las va a ir buscando en toda su vida, que es el relacionamiento, después viene la alimentación. Y se acuerdan que yo dije que la leche materna es dulce, entonces normalmente nosotros queremos ir a buscar ese placer con cosas dulces, por eso disfrutamos tanto del chocolate, del helado, ¿no? Estas cosas que nos hacen ir hacia la sensación de paz primitiva. Nuestro cerebro tiene recuerdos primitivos que nosotros no los recordamos mentalmente, pero están insertos en nuestro cuerpo físico. Y el otro era, ¿se acuerdan? Ahora se me fue el primero que es relacionamiento, alimentación y el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia son las palabras de afirmación. Cómo las otras personas nos sentimos frente a otras personas en el relacionamiento cuando nos dicen palabras bonitas. Y las palabras bonitas no son hipocresía, sino que llegan a nuestro espíritu. Y nosotros entendemos que es verdad, ¿no? Si yo les pregunto, denme una lista de 5 cosas buenas que ustedes tienen. ¿Qué me dirían? 5 seguidas. Ahora. Ya, a ver. Ya tengo. Creo que soy bueno para adaptarme. Tengo una facilidad de aprender como deportes. Creo que soy alegre igual. Y creo que igual hay mucha como compasión.
soy como compasivo. Y Te falta una. y Vamos. ay, no sé. Yo juego a la pelota. Yo jugaba. Oye, ¿cuántos vieron credibilidad en sus palabras? Que se lo creía a sí mismo. Así, creo que soy. Sí, Así como que, ya, a ver, otro, ¿quién? 5. Di más espacio para. Yo. Ya, sácame. Sí, cariñosa, servicial, que cuido de otras personas y se amable. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos. Sí, así, chamos. Todo. Ya, miren. Ventas, El tema de saber las cosas buenas, yo dije 5. Yo no creo que Dios nos haya creado con 5 cosas buenas. Yo creo que Dios nos creó con muchas más. El tema es que en el centro del gozo, muchas veces lo que es palabra de afirmación no ha tocado nuestro espíritu. Cuando toca nuestro espíritu, nosotros lo sabemos de por sí, que estaría en la persona que tiene confianza, seguridad y aceptación. Sabe perfecta. Pero si yo les digo, díganme 3 cosas malas de ustedes. Pero rapidito, ¿no? Y ahí la decimos bien con seguridad, porque sabemos, ¿no? Pero esta cosa de que Dios nos creó buenos, somos hechura suya, y que tenemos un propósito, y que además Dios nos hizo buenos en gran manera, pareciera que no está tan puesto. Y fíjense que estas palabras de afirmación vienen de la persona que estuvo acá afirmándonos desde el vientre, que es nuestra mamá. Entonces, ¿se acuerdan que ayer estábamos viendo todo lo positivo y igual me iba con ejemplos negativos? Porque nos cuesta pensar en ejemplos positivos, haciendo lo que realmente es saludable. Porque estamos acostumbrados y tenemos muy naturalizado el hacer las formas incorrectas. Y las tenemos, pero aquí. Y además, que nosotros como seres humanos reconocemos o nos llegan más profundas las cosas negativas. Por eso cuando hemos vivido cosas buenas en el día y una sola negativa llega a nuestra vida, algo que sucedió, nos puede hacer como el Titanic, ¿no? Nos hunde hasta abajo. ¿Por qué? Porque lo positivo no tiene tanto peso en nuestra vida. Le damos mucho más sustancia a lo negativo, siendo que debiéramos aprender, y eso es dominar las emociones, a poner cada cosa en su lugar. Muy bien, ¿qué más? Algo del día de ayer. ¿Cómo era la canción que estaban cantando ayer los chiquillos? Los brazos de mi madre. Ahora todas las canciones, corro los brazos de mi madre, mi hijo eres tú. Yo hice una, ¿cómo se llama? Como una conexión de lo que tú decías de que del centro del gozo, y ahí pusiste el tema de los latidos, la mirada de la madre, contacto con la piel, relacionamiento. Sí. Que también que al tomar como la leche materna, el alimento, Sí. al recibir el tono de voz, sentido de pertenencia, y que todo eso era como el relacionamiento y que conformaba la zona de seguridad del bebé. Y que el relacionamiento, alimento, sentimiento de pertenencia eran como que formaban o entregaban como este sentido de placer, o sea, como Sí. que son las cosas que buscamos al final toda la vida. Sí. Y yo hace un tiempito atrás estaba leyendo un libro que hablaba sobre justamente la química y la felicidad, y es de neurociencia, y habían 4, y lo anoté aquí al tiro porque me acordé. Decía 4 sustancias químicas de la felicidad, que es la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina. Y cada una como responde a una cosa diferente. La dopamina es la alegría de encontrar algo que buscas y que suple tu necesidad. La endorfina es el olvido que enmascara el dolor. Es como que La anestesia. Es la anestesia. La oxitocina, la seguridad, sentirse seguro con los demás, como la vinculación afectiva. Y la serotonina, que crea el sentido de sentirse respetado por los demás, seguridad, importancia, relevancia social.
me di cuenta que todo eso como tiene que ver con estos tres puntos de relacionamiento, alimento, sentido de pertenencia, o el placer. ¿Se acuerdan que el centro del gozo también era el generador de lo que es la serotonina Sí, po. y la oxitocina? Me parece que es, la neurociencia es genial, a mí me encanta, yo me meto en esa cuestión y no me salgo más, porque en realidad es el cerebro humano, como Dios lo creó, realmente es extraordinario. Y cómo Dios nos creó para la felicidad y el gozo, y lo que el diablo hizo, fíjense que fue atacar, nosotros decimos la desobediencia a Dios, pero él atacó el mayor regalo que Dios nos dio, como seres humanos, que es disfrutar la plenitud. Dios no nos puso en un lugar inicialmente como donde había que trabajar y donde toda esa cosa como del esfuerzo. Dios nos puso en el paraíso. Ese era su propósito, donde estaba todo pleno porque estaba su presencia, pero también el hombre disfrutaba del trabajo, el hombre disfrutaba del relacionamiento con su mujer, el hombre disfrutaba del relacionamiento con Dios. Y el diablo lo que vino a robar fue quebrar el relacionamiento con Dios, en donde está la plenitud. Por eso dice en Colosenses, allí cuando leímos que Dios envió a Jesús porque es la plenitud del todo, que quiere llenarnos y que lo tenemos ahora. Y lo reclamamos porque es la gracia, ¿no? Y Dios no nos creó para el dolor, pero a pesar de eso, nuestro cerebro tiene un recurso, que es el estado de shock, o esta sensación de adormecer los dolores, y no recordarlos. Por eso las mamás seguimos teniendo hijos. ¿No? Tenemos esta capacidad, y todo esto a nivel cerebral. Y Dios nos creó así, con este recurso extra. Dijo, ya, por si pegan, me imagino yo, espero que no, vamos a poner en el cerebro algo que cubra los momentos difíciles o los traumas. Pero eso no significa que no nos afecte, ni que el dolor no nos invada cuando crecemos. Hay algo que voy a decir como entre paréntesis, porque no es el tema que estamos hablando, pero los traumas, por más que estén cubiertos por nuestro cerebro, en algún momento de nuestra vida, ya sea una semana después, al otro día del trauma, o 20 años después, aparece. Porque el cuerpo ya no lo puede aguantar más. Nosotros guardamos los traumas no solamente aquí, nuestro cuerpo físico. Entonces el cuerpo empieza a enfermarse. El cuerpo empieza a sentir todo la adrenalina que se siente después del trauma. Por eso es importante que nosotros trabajemos también con este tema de la sanidad personal. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hablar? Uno más y empezamos la clase. A mí siempre me impacta el tema de todo esto del centro del gozo y el rol de la madre respecto a trabajar las emociones, que es algo que, por ejemplo, personalmente a mí me afecta mucho. Tuve una madre que estuvo presente, que me amó, pero falleció cuando tenía 12 años. Y entonces esa desconexión de no sentirme identificada con mi madre todavía persiste en mí, y eso de encerrar mi emoción y todo sigue moviéndose todavía, hay todavía cosas, Dios es el que va trabajando ahí, pero en el proceso también de ser consejera y ver a las pacientes o a las personas que están recibiendo consejería, cómo también impacta esa relación con la madre. En casi todas las mujeres que yo vi, había una desconexión muy fuerte con el trabajo en las emociones o la afirmación de mujer o de madre en la vida de ella. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces eso del rol de la madre en las emociones o hablaste como todo lo que tiene que ver con el gozo, la nutrición también, el cuidado, todo eso es tan relevante, y como hay cosas que nosotros de repente sentimos que hay depresión y todas esas cosas que decías tú, y que a veces que no le encontramos aún todavía la respuesta. La raíz. Claro. Y nunca le queremos echar la culpa, como decían por ahí, a nuestra Santa Madre. Porque nuestra madrecita es la que nos dio la vida, es la que hizo todo el esfuerzo, capaz que tuvo que ser papá y mamá. ¿Cómo yo voy a poner un peso sobre ella en cuanto a algo que me faltó? Sería muy ingrato, ¿no? Claro, no es para andarlo divulgando y diciendo mi mamá fue... No, pero para poder tratar nuestras propias
faltas de gozo, el desarrollo del centro del gozo, tenemos que revisar nuestra relación con nuestra madre. Por eso es tan importante cuando nosotros pensamos y cuando decimos, y eso lo tenemos todo integrado, cuando decimos que nosotros vemos a Dios de la misma forma que vemos a nuestro Padre terrenal, ¿cierto? Y descubrimos que Dios es tanto papá como mamá. Por lo tanto, la forma en que yo veo a mi mamá, o la forma en que yo me relacioné con mi mamá, es la forma en que yo me voy a relacionar con Dios también. Es la forma en que yo me voy a ver a Dios. Y a veces nosotros no podemos ir tan rápido a la gracia, al consuelo, al contarle lo que realmente nos pasó, porque no teníamos esa confianza con nuestra mamá. Y eso es muy interesante, porque en el factor paternidad, cuando hablamos de la paternidad de Dios, la mayoría, cuando se ministra, dicen, bueno, yo lo que hacía con Dios era sentir que tenía miedo y que no me podía acercar si fallaba. Y eso está directamente relacionado con el padre, porque el padre es el que tiene el tema de las expectativas, de las metas para el hijo, ¿no? Pero la madre es totalmente relacional. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones le contamos a Dios cómo realmente nos sentimos? Pero lo profundo. De cuántos de nosotros vamos, como lo tendríamos que hacer con una madre, y decir, Dios, me peleé con, no sé, me peleé con mi hermana, me hizo sentir así, dijimos esto, ¿por qué tiene que ser así? Como este hablar. Muchos de nosotros lo que hacemos es decir, Señor, tú conoces todo lo que siento, ¿no? Sabes cómo estoy, ayúdame. Pero en un relacionamiento con Dios está todo este tema de conversar íntimamente. Y si nosotros tenemos miedo de hacer eso, seguramente es porque nosotros nunca tuvimos una sentada con nuestra madre, de conversar, de hablar, de reírnos, de estar compartiendo, porque la mamá estaba muy ocupada, ¿no? Y yo creo que ese es lo que más roba el rol materno, el estar ocupada. Y fíjese que ya no, ¿se acuerdan la historia que yo le conté de mi mamá? Que no nos hacía cariño, ni palabras de afirmación, ni nada, pero porque tenía 3 tarros gigantes de ropa que lavar casi todos los días, uno con agua caliente, el otro día el otro helado, tenía que estrujar. Y increíblemente mi mamá no nos pedía ayuda, lo hacía todo ella. Y uno dice, oye, pero ahora hay lavadora, secadora, ahora, pero hay mucha más, lo que yo decía, hay mucho más pedido social hacia la madre. La mamá tiene que trabajar afuera, porque más que por plata, por desarrollo personal, ¿no? La mamá tiene que tener un tiempo para sí misma, que tiene que ver tele, la distracción del celular, o este sentido de que la mamá tiene que tener un espacio personal. Claro que sí, pero fíjense que, me estoy adelantando, pero no todos los días ni a cada rato. La mamá tiene la capacidad de tener como un elástico. Y en ese elástico, cuando pareciera que va a quebrar y va a hacer un rebote fuerte, es ahí donde la mamá puede tomar el descanso y necesariamente tiene que... Pero tiene esta capacidad. El hombre no, pues el hombre el elástico es más cortito y más tenso. Por eso necesita salir. Por eso el hombre es hacia afuera. Y Dios diseñó a la mamá con el sentido hogareño. ¿Ya? Bien. Entonces continuamos. Nosotros hablamos que cuando el rol de la mamá se ejerce de la forma correcta, genera esto, una persona que se mueve en la vida con confianza, con seguridad y con aceptación. Fíjense que la aceptación es hacia sí mismo, pero se produce algo muy entretenido, que cuando yo me acepto a mí misma, empiezo a aceptar al otro. Cuando yo tengo seguridad y cuando tengo confianza en mí misma, no importa que el otro se equivoque, porque no lo pongo en un pedestal o no espero que no se equivoque nunca para tener un relacionamiento conmigo. Y cuando el otro triunfa y yo no triunfo, me alegro, ¿no? Cuando el otro tiene y yo todavía no tengo, me alegro, felicito. Pero todo lo que nosotros vivimos muchas veces con el tema de la envidia, de esta cosa de por qué, como el salmista, ¿no? Veo a estos impíos como prosperan y yo acá, Señor.
es porque la persona no tiene la seguridad, no tiene confianza de lo que va a suceder y le falta aceptación. Entonces es muy importante que nosotros cuando vemos estas cosas desarrollándose en nuestra vida es porque tuvimos un buen rol ejercido en la maternidad hacia nosotros. Ahora, si nosotros no tenemos esto o alguno de esos está medio tambaleando, significa que algo en la maternidad no se ejerció de forma correcta hacia nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con el rol ejercido? Cuando la persona tiene confianza, seguridad, aceptación, empieza a tener acciones. Esto está todo interno, por eso lo puse dentro de la persona. Es algo que está intrínseco aquí, a través de la nutrición física, emocional y espiritual que recibió de una madre. Entonces, para esta persona es muy fácil relacionarse en intimidad. Intimidad quiere decir que yo tengo un relacionamiento incondicional con otra persona. Incondicional significa que yo no espero nada y que puedo darlo todo. Fíjense que muchas veces nosotros buscamos relacionamientos o conexiones para beneficiarnos. Pero nosotros deberíamos tener relaciones y conexiones para poder dar. Y es más, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa que cuando yo doy, yo me siento súper bien. Cuando doy de mi tiempo, cuando doy recursos, cuando doy una consejería y veo que resultó, la cosa es como que me revitalizo. Porque Dios nos diseñó no para tener relaciones hacia nosotros, porque eso es tóxico. Cuando la palabra tóxico está tan de moda, es toxicidad hacia nosotros, porque tanto para nosotros, y se vuelve un ego gigante y un egoísmo también. Dios no nos diseñó así, sino que para que nosotros tuviéramos intimidad en nuestros relacionamientos, que seamos verdaderos, que seamos profundos, y al mismo tiempo que no esperemos nada del otro, sino que podamos recibir. También, no sé qué habrá pasado acá. ¿No? ¿No lo que nada? Ahí. La responsabilidad. Se genera una persona responsable. Una persona que tú no le tienes que decir lo que tiene que hacer porque ya le dijiste una vez y le designaste un rol o le designaste una responsabilidad, una tarea. Y la persona lo hace sin que lo estén presionando. ¿Ya? Entonces, al final, la persona, hay alguien externo que está alimentando, que está nutriendo, la persona crece con seguridad, con confianza, con aceptación y empieza a accionar. La acción hacia afuera, cómo yo reacciono. ¿Ya? Todo esto del rol ejercido hacia abajo es cómo yo reacciono frente a la vida. Con responsabilidad, con paciencia. Muchos están aquí con el fruto del Espíritu. Somos pacientes. Y recuerden que nosotros no podemos dar nada de lo que no tenemos, de lo que no hemos recibido. Entonces, si muchas veces fueron impacientes con nosotros queremos las cosas ya. A mí me pasa que cuando yo era niña, mi papá siempre me estaba presionando para que yo hiciera las cosas rápido. Y yo soy más flemática, entonces yo soy como más lenta, soy como un perezosito, así. Todo más lento conmigo. Y mi papá quería las cosas ya, rápido, muévete rápido, ya, apúrate. Y tenía que moverme. Y yo me doy cuenta que con mis hijas también. A veces están como, les pido algo y se demoran. Ya, y como que les, apúrate, Mailenia, te pedí algo. Tráeme el pañal. Y se demora, ya, pues rápido. Repetimos. Porque tenemos cosas que nosotros no hemos solucionado. Yo me doy cuenta, ahora que soy mamá, y soy mamá de 3, y que tuve una revelación con el tema de 3, ¿no? ¿Ves que la palabra estrés? ¿Por qué es estrés? Yo el año pasado andaba con el ojo aquí tembleque, y yo digo, Marco, estoy estresada, estrés. Yo dije, tengo una revelación, yo estoy estresada porque tengo estrés. Y resulta que
cuando nosotros vivimos en el estrés y todo eso, evidenciamos las raíces de nuestra necesidad. Y yo necesito realmente curar y tratar con Dios, con mi pastora también, este tema de que no tuvieron paciencia con Dios, ¿no? Y porque nosotros reproducimos de forma muy natural lo que recibimos. Y es más, en cuanto nosotros decimos, no tenemos hijos y estamos solteros, todavía decimos, cuando yo sea mamá, va a ser todo distinto, yo voy a hacer así, y lo tenemos todo planificado. Pero cuando llega el momento, no acciona nuestra decisión, nuestro ideal. Claro, nuestro ideal. No funciona el ideal. En el momento de la situación, cuando prende la llama, nosotros reaccionamos y reaccionamos bajo lo aprendido. Por eso es importante tener herramientas, porque si yo no tengo recursos ni nuevas formas de hacer, yo voy a reaccionar y voy a ocupar lo que tengo. Y lo que tengo muchas veces está herido, está manchado, está lleno de esta naturaleza caída que podríamos decir, que nos tocó vivir, todos lo vivimos, ¿ya? Fíjense que en el rol ejercido la persona es hospitalaria. Hospitalidad quiere decir que la persona está pendiente de la otra para que se sienta bienvenido. Es como cuando uno llega a otra casa y te están esperando con el lugar calentito, la sábana limpiecita, te dejan una notita y uno se siente pero espectacular porque hay hospitalidad. Y fíjense que hay algo que se está perdiendo en este tiempo, que es el ser hospitalario. Dirá, pero que se las arregle. ¿Por qué está esperando siempre que le sirva? No, déjalo ahí. Me acuerdo una vez que había que recibir a una persona en una base X y venía de noche. Y cuando la estaban recibiendo, nosotros con el Marco somos re copuchentos, el Marco es mi esposo. Y fuimos a ver el cuarto. Y el cuarto no tenía sábanas puestas, no tenía nada. Y ya estaba todo cerrado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Agarramos las sábanas que teníamos nosotros limpias y le fuimos a poner una estufita porque hacía invierno. Entonces, la persona busca la forma de que el otro se sienta bienvenido. No importa que el responsable de que esa persona, porque es una base irresponsable de hospitalidad, ¿no? No importa que la persona responsable no cumpla. El que tiene este sentido de seguridad, aceptación, confianza, hace su extra para que el otro sea bienvenido. Y en este tiempo la hospitalidad es así, es como, no pasa nada, son misioneros que se la arreglen nomás. ¿No? Si se acomodan, ellos se acomodan como sea. Eso no refleja una persona que ha estado en el centro del gozo, que ha sido desarrollado, que ha sido activado. Porque nosotros, el gozo, lo que busca es que la otra persona experimente lo mismo que yo. Por eso lo doy. Ahora, cuando nosotros no hemos sido bien recibidos, cuando nosotros no hemos sido bien atendidos, el pensamiento, para ser honesto, es ¿y por qué le tengo, si ni a mí me hicieron cuando yo llegué? ¿Por qué el otro tiene que tener mejor? ¿Por qué lo tengo que atender? Si yo no lo viví, si a mí no me lo dieron, ¿no? ¿Por qué yo tengo que, por qué tenemos que recibir a los alumnos con un colchón bueno? Si cuando yo estuve había un colchón de estos de espuma, chiquitito, flaquito, no es así. Entonces, el sentido de hospitalidad tiene que ver con querer hacer sentir al otro bienvenido. Muy independiente de si yo lo recibí o no lo recibí. ¿Ya? En el momento. También hay autoestima. Autoestima significa que estoy de acuerdo con todo lo que soy. Es como cuando yo me miro al espejo y me doy la mano. ¡Uy, me salió otra arruga! Me doy la mano. Mi autoestima está en un nivel adecuado. Ahora estoy hablando de autoestima la correcta, no
como el fanfarrón, porque en realidad el fanfarrón lo que está haciendo también está ocultando una inseguridad, ¿no? Pero cuando hablamos de autoestima es estar reconciliado con todo lo que yo soy, tanto física, emocional y aún espiritualmente. Mis reacciones, mis dones, mis talentos, lo que hago mal, lo que hago bien, todo eso tiene que ver con que yo me doy la mano, me acepto, estoy de acuerdo. Y cuando yo estoy de acuerdo también puedo aceptar al otro. También cuando el rol de una madre es ejercido en una persona, la persona crece, se desarrolla con confianza, con seguridad y aceptación, fíjense que es muy fácil dar el perdón. Una de las cosas que Dios trató conmigo cuando yo llegué a hacer mi escuela de discipulado, hace muchos años atrás, fue el tema del perdón. Yo era muy, como hay un lema en Chile, o ni perdón ni olvido. No, bueno, voy a hablar de eso. Y yo, súper dura. Pero fíjense que según la historia parte de mi historia que yo les he contado, tiene mucho que ver con que mi centro del gozo no estaba lleno. Pero cuando Dios empezó a hacer una obra en mí de sanidad, y también Él empezó a llenar mi centro del gozo, a desarrollarlo, a hacerlo madurar, a experimentar sentido de pertenencia, a experimentar la alimentación, ¿no?, de Él, a experimentar que en realidad yo era amada por alguien. Porque antiguamente yo sentía que como que este sentido de victimización, nadie me ama, todos me odian, no, pero es una sensación muy profunda. Y cuando Dios empezó a trabajar conmigo y a sanar y empezó a usar a personas y su misma presencia a llenar mi centro del gozo, yo me di cuenta de que me fue mucho más fácil perdonar. Y yo tenía que perdonar muchas cosas. Si yo trabajo en recuperación del trauma, y ese es como mi fuerte, adivinen por qué. Porque yo tenía trauma de todos los tipos, A, B, C, D, desde que tenía desde el vientre materno. Porque a mí me intentaron también abortar. Y todo eso estaba impregnado en mi espíritu. Y cuando Dios empezó a hacer su obra en mi vida, y empecé a recibir de Él, liberar perdón para mí no fue tan difícil. De a poco. Y lo que yo sentí, que en medio del perdón también hubo acompañamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que la mamá es la que ayuda a administrar de forma correcta las emociones? Significa que cuando viene el niño y se peleó con alguien, la mamá gestiona su emoción y le enseña y le dice, pero a ver qué pasó, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Después que uno le dice, ¿cómo te sentiste? Hay que perdonar. Tienes que decirle, perdónalo. Si no importa que él no te quiera escuchar, di, yo perdono a Pablito. Y después sigue jugando con él. Y después sigue jugando con él. Pero muchas veces el consejo cuando nosotros vamos hacia nuestra mamá, claro, esos son los consejos. Te pegó, pégale. Hasta ahora yo escucho eso. Ay, tengo que corregir por ahí. Si te pegó, pégale. Porque si no, siempre te van a aprovechar de ti. No te juntes más con esa niñita, no es buena. Y empezamos así a decir cosas que impregnan a nuestro hijo en la falta de perdón. Y lo que nosotros, cuando hablamos del centro del gozo, se habla también de que cuando nosotros lo perdemos, hay que recuperarlo rápidamente y ayudar a otro a recuperarlo. Significa que si el niño viene triste o peleó o se sintió mal, entonces la mamá lo que hace es que vuelva al gozo, genera consuelo y lo lleva, lo saca de ese lugar y lo pone en un lugar donde tomó dominio de esa emoción. Pero a veces es tan difícil darlo a nuestros hijos porque también nuestros hijos nos ven y los hijos escuchan, ¿sí o no? Mis hijas tienen pero una oreja, pero del tamaño de, no sé, con Dumbo. A veces estamos hablando calladito con el hermano y ahí están, ¿y qué pasó con él? ¿Y qué pasó? ¿Qué fue la que...?
y los nombres, ¿no? El que conozco o no, yo me soy de todo. Entonces, si ellos a nosotros nos ven que no perdonamos, que no arreglamos las cosas, que solo soltamos para contaminar el ambiente, nosotros no estamos enseñando a cómo dominar las emociones y no le estamos enseñando cómo volver al gozo. Nosotros lo que hablamos frente a los niños es una cosa y ellos lo reciben porque les decimos hay que perdonar. Pero si a mí como adulto no me ven perdonando, no me ven teniendo un buen relacionamiento con los demás, vale más lo que yo hago que lo que digo. Y eso es para todos, aún en la edad adulta. Nosotros cuando somos adultos decimos, él me puede decir que me quiere, que está enamorado de mí, cuando somos... no, pero si no lo veo, si no está haciendo cosas, no le creo. Es lo mismo. Entonces es importante en esto de que cuando nosotros, esto es clave para saber si nuestro centro del gozo ha sido lleno o se ha sido desarrollado, si nosotros tenemos facilidad para perdonar o no. A veces la ofensa la tomamos muy, muy personal. Y fíjense que la otra persona se olvidó, anda paseando, se está tomando un helado, relajado en la playa, y nosotros estamos con todo, la mezcolanza, las lanas enredadas, ¿no? Todo enredado y sufriendo. Porque a veces tomamos los dichos, las palabras muy personales. Y nosotros tenemos que aprender a que las cosas las procesamos, las vivimos, claro que sí, pero no entran. Es como cuando se nos enseña en el tema de la adicción. Yo no digo yo soy adicta, porque estoy diciendo es mío, no lo puedo soltar, es parte de mí. Entonces cuando algo me afecta y lo pongo dentro de mío, es como que si lo hago propio. Y fíjense que lo que opinen los demás, lo que hagan los demás, aun si me rechazan los demás, no es mi problema. Es una reacción de la otra persona. Es como yo digo siempre, que el pecado del otro no se convierta en el tuyo. ¿Qué significa? Que el otro puede ser realmente, puede estar pecando y puede estar haciendo algo malo. Pero si yo me pongo a juzgar, si yo me pongo a decir, esta persona sí, mira lo que hizo, debería hacer, estoy juzgando, me pongo en otro nivel, yo también estoy pecando. Entonces, realmente en esta parte tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones, cómo las gestionamos, para poder salir y hacer que lo que es de él y responsabilidad de él es de él. Y yo me hago cargo de mí misma, ¿no? Así fue el diseño de Dios. Respeto y admiración a la autoridad. ¿Cuánto respeto y admiración a la autoridad hay en el día de hoy? Yo voy a poner un ejemplo eclesiástico. Aquí tengo algunos amigos allá atrás que seguramente van a coincidir conmigo. Antiguamente, el pastor de una iglesia era una persona venerada, muy respetada. Las primicias. Yo me acuerdo que mis papás siempre al pastor, si mi mamá hacía empanadas, las primeras empanadas con el aceite más nuevo, las más como contundentes, al pastor. Y a donde fuera que viviera el pastor, porque en ese tiempo no teníamos ni auto, para allá partía mi papá en bicicleta, las primicias. Había algo rico para compartir o los mejores regalos de aniversario, cumpleaños para el pastor, ¿no? Y era como una cosa también de mucha admiración y de respeto. Pero ahora nosotros decimos, no, pues igual que yo, no tengo una función. Él debiera ser mi siervo, y la Biblia dice que él tiene que ser el siervo. Él me tiene que servir a mí. Y ahora como tenemos más información, como que le ponemos sustento a lo que creemos. Pero hemos dejado de respetar la autoridad. Y algunos me dirán, no, que la autoridad de antes era muy impositiva. Trataban como que querían a la gente. Sí, coincido contigo, pero sigo insistiendo que en el pecado del otro no tiene por qué ser el tuyo. La admiración y el respeto deben persistir porque es una autoridad espiritual, ¿no? Y ahora acá, dentro del Jucum igual. Nuestros líderes, ahora no, pues son mis panas, mis compañeros,
Pero yo me acuerdo que en mi tiempo, que viniera el staff y que te dijera algo, y nosotros sí obedecíamos y temblábamos, ¿no? Con temor y temblor, dirían por ahí. Pero ahora, ¿qué me venía a mandar tú? ¿Lo he visto? No, ahora no, esta cuestión, y alegan y responden, falta el respeto. Pero fíjese que es todo esto de que no hay respeto, no hay admiración hacia la autoridad, tiene mucho que ver con la maternidad no ejercida. Me decía, ¿en serio? Sí, porque fíjense que cuando el papá se equivoca en la casa, cuando el papá se va a trabajar, cierra la puerta, la mamá lo que empieza a hablar puede estar derrocando todo lo que es respeto y admiración hacia la figura de autoridad que es el padre. Muchas veces venimos de hogares en donde no había pelea. Los papás no se peleaban, no se tiraban los platos, pero cuando uno de los dos no estaba, se hablaba mal del que no estaba. O comentarios como, oye, ¿qué le voy a decir a tu papá? Tienen a mí, ¿tú sabes cómo es tu papá? Una implicancia totalmente negativa. La mamá no está diciendo, eres un irresponsable, no me apoya, no me ayuda, no te quiere. Pero al decir esto, pero tú sabes cómo es tu papá, no le pidas nada, pídemelo a mí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Se acuerdan que yo les decía ayer que los niños tienen muy buenas percepciones? Entonces, lo que muchas veces no es hablado, el niño lo interpreta. Y cuando una mamá no le da el debido respeto al padre o a la otra figura significativa que está dentro de la casa, porque puede ser un abuelo, puede ser la otra mamá, la abuelita, entonces la mamá no está enseñando a respetar y admirar a la autoridad. Y lo enseña la mamá. A veces, les cuento un secreto, nosotros peleamos por el marco. Y a veces están las niñas escuchando. Y hay una que no le tiene pero ni un miedo al marco. La otra, uy, una que tiembla y la otra no, ella se para y le responde y dice, papá, tú te así. Y si yo me equivoco también. Entonces, el otro día estábamos discutiendo con el marco. No estábamos de acuerdo en una posición. No, que tú siempre decidas. Y viene mi hija y me dice, mamá, tú no te sentiste triste con lo que te dijo el papá. Pero así como muy conmovida, ¿no? Yo le digo, ¿en serio? Ya, y después, cada uno por su lado pasó la hora, y yo dije, este es un buen momento para enseñar algo. Así que fui, y dije, ¿te acuerdas que tú me preguntaste esto? Mira, eso quién lo dijo, tu papá, ¿cierto? Pero yo no voy a dejar que entre en mí, porque ¿es verdad? ¿Es verdad lo que dijo tu papá? No. Entonces no es mío. ¿Por qué lo voy a meter dentro mío y ponerme triste? Lo tiro. Aparte que a veces cuando nosotros estamos enojados, decimos cosas que no queremos decir. Tú también lo has hecho, ¿cierto? Uno dice cualquier cosa cuando está enojado. Entonces no es verdad. Por eso yo no me pongo triste. Y cualquier persona que quiera venir hacia ti y decirte cosas en el colegio, cosas ahí metido, cosas en el colegio, cosas feas acerca de tu persona, tú sabes que no es así, no lo metas dentro de tuyo, entonces no necesitas llorar. No necesitas llorar. No, porque no es tuyo. Quedo pensando, si mi mamá cuando yo vaya al colegio, si me dicen esto, le voy a decir no, porque yo soy, ya iba a decir el nombre de mi hija, yo soy no sé cuánto, y soy hija de Dios. Entonces yo le digo, sí, y a pesar de que tú no digas que soy hija de Dios, tú recordártelo a ti mismo. Y que ese es tu valor. Y listo. No dejé mal a mi esposo. No dije, sí, mira, como no permitas que ningún hombre te trate así. ¿No? Cuando seas grande dije, bien. Porque muchas veces hacemos eso. Como que si solamente el hombre se equivocara. Yo estoy dando un ejemplo donde mi esposo se equivocó. Pero gente, yo también me equivoco. Y yo a veces soy más fuerte en lo que digo. Y ahí después van a andar agachando el moño y pidiendo perdón. Porque a veces nosotros idealizamos los relacionamientos. Y no son así.
y es decir, nunca vamos a pelear, es mentira. En la terapia de familia nos muestran que el conflicto, para que haya un relacionamiento saludable, tiene que haber conflicto. Y yo quedé así como, ¿qué? Yo siempre pensé que tenía que ser algo perfecto, tomados de la mano, de acuerdo en todo, los mismos gustos, las mismas soluciones, y no. Un relacionamiento sano está envuelto en conflicto. Y porque cada uno está diciendo quién es. Cada uno está diciendo su posición. Entonces va a haber conflicto. El tema es cómo lo solucionamos y cómo lo solucionamos en el momento. Ahora, cuando no hay conflicto en el relacionamiento, significa que uno de los dos está anulando su personalidad. Y a mí, yo dije, ay, con el Marco tenemos un relacionamiento súper sano. Ya, entonces sigamos. Lo que nosotros vivimos en nuestra casa, con los comentarios, con todo, tiene que ver con lo que nosotros enseñamos acerca del respeto y admiración a la autoridad. Lo aprendemos en nuestra casa y lo enseña nuestra madre. Entonces podríamos evaluar todo esto acerca del rol ejercido. Cuando el rol es ejercido, vimos el rol de la madre, cuando es ejercido, y también vimos lo que produce la persona que está fabricando, por decirlo así, la persona que está diseñando en la infancia. Y estos son todo lo que de forma positiva, cuando realmente es ejercido el rol. Ahora, ¿alguien me puede decir la hora, por favor? ¿En serio? Les voy a dejar esto, pero lo vamos a tener como... Pero el albergue a las 11:30. A las 11:30. Ya, me quedan 15 minutos. Vamos a hacer un trabajo. Dice aquí que la forma que vemos a nuestro padre es la forma que vemos a Dios. ¿Se acuerdan que se los dije? Ya, esto lo sabemos, porque cuando hablamos mucho de paternidad, entonces es algo que se mueve siempre. Pero si cambiamos a lo que estamos hablando, y en esta decimos nuestro padre, ponemos nuestra madre, ponemos la forma en la que vemos a nuestra madre y la forma en que vemos a Dios. Entonces es importante que nosotros también empecemos a replantearnos y empecemos a responder algunas preguntas, y vamos a hacer algunos ejercicios hoy día, para ver cómo nos vemos frente a nuestra posición maternal, ¿ya? Vamos a responder 2 preguntas. ¿Cuál ha sido la experiencia con tu madre? De acuerdo a todo lo que hemos visto, ustedes ya vieron todo como debiera ser. En mente, ¿cómo debiera ser? ¿Cómo ha sido la experiencia con tu madre? Y en esto ustedes pueden irse a todo lo que han apuntado con respecto al rol y pueden ir chequeando si es así, si no, y recordar situaciones específicas, ¿ya? ¿Cuál ha sido la experiencia con tu madre? Entonces, por ejemplo, en mi caso, la experiencia fue de toques sanos nulos. De hecho, eran otro tipo de toques que yo tenía, que el tantán, ¿no? Pero tiempo para toques sanos yo no tenía. Tiempo de calidad nulo. Palabras de afirmación no tenía. Y empezar a ver qué cosas no tenía, o si te vienen situaciones también escribirlas. Sigamos. La segunda, vamos a responder 2 preguntas. ¿Qué imagen viene a tu memoria cuando recuerdas la relación con tu madre? ¿Qué imagen viene? La imagen puede ser una situación o algo con que tú vincules lo que es la relación con tu mamá, lo que fue la relación con tu mamá. Por ejemplo, no sé, era como una caja. Tú encuentras algún objeto para poder dar la explicación de cómo era la relación con tu mamá. Todo junto a la niñez, ¿cierto? Sí, todos son preguntas acerca de cómo fue tu experiencia en la niñez. Hay algo que nosotros también tenemos a nivel cerebral, es que de 0 a 8 nosotros somos literales, ¿ya?
Literal significa que si nos dicen, ¡ay, que eres tonto! Creemos que somos tontos. No pensamos que hicimos algo tonto. Después de los 8 años hacia arriba, nosotros tenemos lo que se llama la objetividad, aunque algunos dicen que no existe. Pero es cuando nosotros podemos decir, tenemos otra opción en el pensamiento desarrollada. Dice, no, mi mamá no quiso decir que soy tonta. Yo hice algo tonto. Logramos separar el ser del hacer. Antes no. Por eso si a un niño tú le das una indicación muy vaga, el niño va a hacer lo que entiende. Me acuerdo una vez que yo le dije a la Iowen que fuera a buscar algo al comedor. Yo dije, dejé tus botas allá en el comedor, pero era el comedor de mi casa, la mesa, pero ella no sabía que la mesa en donde están la silla y todo era el comedor. Y de repente la Iowen se me desaparece, solamente tenía la Aya. Y yo, asustada, buscándola en todos lados, y buscando por todos lados en la casa, y después, Ayo, ¿dónde estás? Tengo un chocolate para ti. Así digo, chocolate, sale al tiro. No salía. Y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? Pero se me desapareció. Y de repente veo que viene del comedor. En ese tiempo estábamos en la casa María, que está al lado del comedor. Yo digo, hija, ¿por qué estás descalza caminando por ahí? Tú me mandaste al comedor a buscar mis zapatos y no están ahí. Había ido al comedor de la base a buscar los zapatos. Porque estaba en una edad que era literal, tenía como 6 años. Chiquitita. Entonces nosotros, los adultos, muchas veces no tenemos cuidado como le decimos a nuestros hijos. Pero hay edades. Por eso cuando son pequeñitos y decimos me voy de la casa, el niño lo cree completamente. No dice mi mamá está enojada y está diciendo algo que no es. Entonces muchas veces lo que vamos a recordar son cosas de 0 a 8, cosas que nos impactaron en nuestro relacionamiento con nuestra madre. Entonces les voy a dar 10 minutos. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a estas preguntas? Son cosas de la infancia, no de nuestro relacionamiento adulto con nuestra mamá, porque ya cuando somos adultos es súper distinto. Tienes que ponerte como en el tiempo de que eras niña, ¿cómo lo percibías ahí? Claro, pero mira, cuando somos niños, nosotros lo percibimos de forma equivocada y muchas veces no tenemos palabras para hacerlo. Entonces, en realidad, ahora como grandes, ponerle un nombre a lo que vivimos como niños. Porque, por ejemplo, yo puedo haberme sentido bien, pero podías idealizar tal vez ese momento con tu mamá. No fue tan así, pero tú lo sentías así. Claro. Pero también hay que recordar, quizás en eso tú necesites una revelación personal de Dios, que cuando nosotros perdemos a nuestros papás cuando somos muy jóvenes, idealizamos el relacionamiento y no podemos recordar nada que nos pudiera afectar, pero eso también impide que venga la sanidad. Pero yo me doy cuenta que hay cosas que idealizo, pero sé que no son tan así. Sí, por eso sería bueno escribir cuál ha sido la experiencia con tu madre, forma positiva, forma negativa, y cuando vemos esto de la imagen que viene a tu memoria, podría ser que es mucho más fácil cuando nosotros la comparamos con algo, con un objeto, con algo físico, y nosotros le damos un significado y ahí podemos explicar mejor. Como somos un grupo pequeño y estamos en confianza, vamos a compartir estas preguntas, ¿ya? Entonces les voy a dar un tiempito para que lo hagan. Vamos en el break. Vamos en el break, quizás podemos acortar un poquito el break para hacer 5 minutos de respuesta sin que esté grabado, porque obviamente si yo sé que son cosas personales, no queremos que esté grabado por 20 años ahí para otras personas. Claro. Fíjense que yo tengo que tener mucho cuidado cuando enseño este tema, porque a veces está en Facebook, en YouTube, y mi mamá lo va a ver. En todos los casos ya lo tengo conversado con ella.
Porque fíjate que hay un tema que cuando las mamás son ya, mi mamá por ejemplo está súper cerquita de los 80 y se vuelven muy sensibles. Y hay algo que pasa en todos los papás, que cuando los hijos ya crecen, se olvidan cómo corrigieron y cómo los trataron cuando fueron niños. Se olvidaron. Entonces es muy chistoso. Mi mamá o mi papá de repente cuando corregimos a nuestras hijas, ellos intervienen. Dicen tengan paciencia, no sean así, no la castiguen, no le quiten la tele, no hagan, no le den cucharada de palo, cosas así. Y una... Idealizar los papás igual, idealizan como cuando ellos fueron como padres. Totalmente, se olvidan. Entonces, yo me sacrificaba. Pero o sea, perfectos. todo, así. Porque se dieron, porque en realidad lo que es realidad es que dieron su mejor en lo que tenían, como herramienta, como recurso, dieron su mejor. Pero eso no significa que fueron los mejores. Entonces yo me acuerdo que una vez le dije, papá, ¿usted no se acuerda cómo me corregía a mí? Nosotros no le pegamos al Layito como usted me pegaba. Mi papá me pegaba correazos cuando yo era niña. Y había semanas enteras que yo no podía ir al colegio porque mi papá me dejaba marcada y no me podía sentar en una silla. Esas eran las correcciones de mi papá. Entonces de repente cuando uno crece y te dicen no corrijas a la niña, no le quites la... Oh, como que si uno lo estuviera matando, ¿no? Y aparte que nuestros hijos son exagerados, pero es increíble. Por eso hay cosas que nosotros cuando solucionamos desde nuestra perspectiva adulta de lo que vivimos en la niñez, hay cosas que no compartimos con nuestros padres, porque cuidamos su corazón. Como decía la Alexi, como ellos están en su ambiente idealista, no nos saquemos de ahí, total, ellos no van a salir de que lo hicieron bien, que dieron su mejor, el esfuerzo y todo eso, porque es parte. Pero eso no significa que nosotros no recordemos lo que nos faltó o lo que nos dieron y no lo merecíamos. Ya, a responder. 5 minutitos. También podríamos responder los que están en la casa esta pregunta. Y voy a dar 5 minutos, pero ahí después viene el break. Entonces nos veríamos como en 15 minutos más. No sé si aquí puedo pausar la grabación, porque no voy a estar diciendo nada. Lo de la imagen es algo que represente. Sí, es mejor que lo hagan así, con la imagen. Lo que decía una caja, algodón, un panal de abejas. Y ahí, cuando tú encuentras el concepto, sin pensarlo mucho, sino como, ¿cómo tú verías la relación con tu madre? ¿Cómo la definirías? Busca la imagen, porque es lo que hace nuestro inconsciente, y después tú dices, ¿por qué pensé en esto? Y cuando tú piensas en por qué, ahí viene el desarrollo de todo. Y es bien interesante hacer ese trabajo, porque nuestra mente responde sin que nosotros la pensemos mucho y después decimos, wow. ¿Ahí se estará grabando? Ya, muy bien. Entonces, gracias por esperarnos y aquí estamos de vuelta. Vimos todo lo positivo que genera la maternidad en acción, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar acerca de lo que ya conocemos, pero poniéndole nombre, qué sucede cuando la mujer que ya es mamá, que ya tuvo hijos, se desconecta del rol materno. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Desconexión del rol. ¿Qué significa que una madre se desconecte del rol?
Porque fíjense que una vez que uno ya parió, le ponen al hijo en los brazos, ahí empieza todo un caminar y uno no puede retroceder. Y uno dice, estamos ejerciendo maternidad, pero en realidad quizás no estamos ejerciendo maternidad, sino estamos accionando. Estamos accionando una rutina, cubriendo una necesidad, pero eso no significa cubrir el rol. ¿Y qué pasa cuando hay una desconexión del rol o qué significa? Fíjense que así como cuando el rol está activado y se ejerce la maternidad, se genera una persona completa, nosotros al desconectar el rol en una mujer o la mamá no está generando el rol materno, empieza también a haber personas desconectadas o personas sin propósito, personas enfermas, ¿ya? Y una de las cosas que viene es que hay personas que viven en la ira y después en el crimen. Yo voy a poner dos frases ahí. La primera frase tiene que ver con todo lo que es una reacción infantil esperada, normal, que todos podemos sentirla, ¿ya? Eso está correcto. Pero cuando no ha sido nutrido, la mamá no genera el rol, entonces cuando la persona es adulta, que viene el slash y viene la otra cualidad, es lo que sucede. Nosotros en consejería le decimos que son los síntomas sociales, ¿ya? Que es una reacción no esperada en la vida adulta. Entonces, cuando la mamá no ejerce el rol, por ejemplo, de nutrir y enseñar a cómo procesar la ira que todos sentimos cuando somos niños, que es normal, cuando no se gestiona la ira, entonces esto va evolucionando en la vida de la persona y cuando llega a una edad adulta, lo que hace es que se descontrola y es donde genera el crimen. Son estas personas que cuando le chocan el auto, salen, ¿no? Y ahora disparan. O se ponen a pelear. Porque no saben cómo gestionar la ira. Ahora, ¿eso significa que si yo voy a algún lugar y algo no me parece, yo me quedo callada? No, porque acuérdense que la persona que está sana o tuvo una maternidad sana es segura, tiene aceptación y no tiene miedo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y pedí una chuleta con papa y me traen pasta, yo voy a decir no, porque entonces yo me tengo que quedar callada. Una cosa es salir con ira, ¿no? Y como retar a la mujer que se equivocó y si te pedía esto y por qué. Y lo otro, que es seguridad, el otro extremo que está el correcto, es decir, hola, ¿sabes qué? No pedí esto, ¿me lo puedes cambiar? Eso es parte de lo normal, de ser seguro. Después, cuando no ha sido gestionada la ira o el enojo, pasa ira y también tiene una cosa de crimen, no sabe cómo controlar la ira, entonces vaya al golpe y del golpe puede pasar fácilmente a matar a alguien. Y las que ayudan a gestionar la ira o el enojo son las mujeres, las mamás. Pero, ¿se acuerdan que hablamos ayer que la ira es algo que no está permitido en un niño? No lo permitimos. Y se para y se va de ahí. Aquí no llora, no se enoja, váyase para su cuarto. Salga de aquí, salga de la casa, se levanta de la mesa. No comes ahora, ¿no? No permitimos que el niño se enoje, que muestre el enojo. Entonces, fíjense que una de las cosas también que produce ira es la impotencia. Cuando no ha sido escuchado, ¿se acuerdan que en el rol, cuando se ejerce el rol, la mamá escucha? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ya, cuando no se escucha y cuando eres castigado injustamente. Cuando fue otra persona o la cosa se cayó sola, y no. Acá es como cuando yo le digo a mis hijas, aquí hay fantasmas, nadie lo hizo, somos tres. Si yo no lo hice, tú no lo hiciste, tú no lo hiciste, hay un fantasma. Pero cuando nosotros castigamos a uno de los hijos, porque necesitamos el castigo, pero no tenemos la certeza de que fue, y recibe el niño un castigo injusto. Eso es un provocador de ira.
Entonces, cuando nosotros decimos, mira, yo lucho con la ira, con el enojo, tenemos que ver las raíces. Y las raíces tienen que ver con no haber sido ayudado a gestionar la ira cuando éramos niños, haber sido castigados injustamente, no haber sido escuchados, pero también el no haber sido acompañados. Fíjense que en el tema de la ira, el acompañamiento es muy importante, porque si nosotros mandamos al niño enojado fuera de nuestro entorno, estamos diciéndole gestiona tú hasta que te calmes. Y la ira pensamos que se tiene que calmar sola. La ira tiene que haber un acompañamiento. Ya, ¿te cansaste ahora de estar? Entonces, ¿qué fue lo que te pasó? Necesitas ser escuchado. ¿Ya? Entonces, cuando no ha sido escuchado, no ha habido acompañamiento, se produce la ira. Y en la edad adulta puede llegar al crimen. El miedo. ¿Es normal sentir miedo cuando somos niños? Ya, el miedo tiene que ser acompañado. ¿Saben que hay algo muy interesante en la Biblia? Que todas las veces que algún protagonista de alguna historia de la Biblia siente miedo, hay una palabra de Dios acompañada al lado. ¿Saben cuál es la que viene la acompañada? La palabra acompañada. Yo estoy contigo. En todas las partes donde en la historia hay una manifestación del miedo del hombre, de un hombre adulto, Dios está presente en su paternidad, que cuando decimos paternidad ya sabemos que está la maternidad incluida. Dice, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, y los discípulos dijeron, ay, ¿cómo está así Jesús? Le dice, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¡Wow! El miedo es algo que tiene que ser acompañado. ¿Tienen miedo a qué? A las arañas. ¿Quién dijo que tenían miedo a la araña aquí? Entonces, no, anda a matarla, ves el miedo, tú sola, no te hace nada, mira, te voy a traer una araña. No, eso no es la forma. Es tomarte la mano, es decir, a ver dónde está la araña. Veamos. Y ahí viene después la explicación. Mira, la araña es más chiquitita que tú, no te hace daño. Si es de identificar la araña tigre, no la mates. ¿No? La araña de rincón la matamos, pero no te va a hacer nada. Y no dejo que el niño la mate. Para que venza su miedo. No, tiene que ver que yo vencí mi miedo primero y que la mato. Para mí es pequeñita, pero para mi hijo que tiene miedo, no es tan pequeña. Entonces, yo no puedo racionalizar con el niño un miedo. Yo acompaño y venzo el miedo con él, porque ve que yo lo estoy venciendo primero. Y no exponer a niños a hacer cosas que no deben hacer. Eso es parte. Hay papás que ponen en juegos muy adrenalínicos a los niños y también es malo, porque el niño no sabe cómo reaccionar frente a un miedo intenso. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá, cuando el miedo no ha sido acompañado, la madre no lo ha sabido gestionar, entonces en la edad adulta se produce la neurosis. ¿Qué es la neurosis? ¿Alguien sabe? ¿Ya? ¿Qué más piensan de la neurosis? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se ve? No, ¿qué es? ¿Miedo generalizado? ¿Miedo generalizado? Como tormentoso. Sí, el miedo. La neurosis, mira, yo puse aquí, creo que es como este miedo, esta angustia irracional, pero yo aquí anoté algo que es interesante. Dice que es un grave sentido de la realidad. Es algo que está distorsionado de la realidad. Entonces un miedo intenso es irracional, porque yo veo que es una realidad, pero no es una realidad. Que se agranda. Como que se agrande lo ahora. El miedo es una sensación, pero el miedo no es real todavía, porque es miedo. El miedo a algo que está frente a mí que todavía no sé qué es. Entonces todavía no es real. Y se hace real y me detiene y me deja en un estado de shock. Esa es la neurosis.
que te impide, que bloquea la realidad. Entonces, de pasar del miedo a algo que todo me da miedo y que no, porque va a pasar eso, y trastoca la realidad, y impide que tú que reacciones de la forma correcta. ¿Ya? Veamos otra cosa que pasa en una persona cuando hay desconexión del rol. Cambios compulsivos de ánimo. El niño es normal que tenga cambios compulsivos de ánimo. Mi hija, que le estaban haciendo la quina hoy día, lloraba y gritaba y todo. Y en un segundo que el papá le habló, le hizo una broma, se rió. Y se estaba riendo. De un llanto totalmente así, de dolor a reírse. ¿Está loca esta guagua? No, es normal, pero en un adulto no. Es parte del proceso en un niño, pero eso, miren lo que lleva un cambio compulsivo de ánimo que no fue tratado, que no fue acompañado a un problema psicosomático. Muchas personas que dicen, yo tengo, ven enfermedad en las noticias, uy, a mí sí también me duele aquí una punta del cuerpo, tengo este virus, y se va a hacer chequeos y todo, no tiene nada, porque todos sus dolores que son reales se sienten en el cuerpo, pero son psicosomáticos. Y eso tiene que ver con no haber sido también acompañado en los cambios compulsivos. ¿Saben cómo se trata en la niñez los cambios compulsivos? Cuando van creciendo y los niños pueden hablar, cuando nosotros vamos preguntando el por qué o cómo te sientes. Cuando no solamente dejamos que llore, que ríe, que otra vez vuelva a llorar, sino que empezamos a decir, ¿por qué estás llorando ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pensaste? Y la persona lo saca. Por eso yo te decía de no dejarlo adentro. Cuando tú lo sacas y lo comunicas, entonces ya no queda dentro tuyo. Pero cuando nosotros nos guardamos las cosas que sentimos y las cosas que pensamos que son como extrañas, entonces quedan en el cuerpo. Y realmente sentimos enfermedades muchas veces. Dolor de estómago, nos duele la cabeza, insomnio cuando somos adultos, o esta sensación de que neuralgia, cuando nos duele como todo el cuerpo, pero en realidad no tenemos nada. Y tiene que ver con que en el cambio compulsivo de ánimo no hubo una verbalización. No hubo, y esto lo hace la mamá, porque la mamá es la que vimos que está en el rol de adelantarse, de percibir qué está pasando. Algo pasó con mi hijo, necesito que lo saque para afuera. Necesito generar la confianza, ganarme la confianza de mi hijo para que me empiece a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Bien. Sí. Cuando, por ejemplo, el padre suple ese rol, igual hay una carencia, ¿no? Igual como que es como al revés, cuando la mamá suple el rol del padre, y en este caso cuando el padre, porque igual, o sea, me siento identificada en algunas cosas, pero que veo que mi papá me las proporcionó. Uh-huh. Entonces, igual hay alguna alguna falta. Yo creo que sí, porque pues cuando hablamos del rol de madre o de acompañar en la emoción, no significa que el papá no sea importante. Si el papá lo hace, genial. Pero la responsabilidad en el rol es de la madre, de estar atenta a la necesidad emocional de la hija o del hijo. Y investigar, es como la investigadora personal que hay para saber qué hay detrás. Ahora, si la hija o el hijo no se abre con la mamá cuando la mamá pregunta, es porque no hay una conexión. Hay algo que de antes está desconectado entre la madre y el hijo. Entonces, sí hay una falta. ¿Ya? Entonces, claro, puede haber sido suplido por otro que no fue del rol y que te ayudó, pero no significa que lo tuviste. Lo tuviste en todo, la sensación correcta de quién tenía que ser. Porque al final muchas veces el dolor viene porque, pucha, ¿cómo mi mamá no se dio cuenta que me pasaba algo? Mi papá se dio cuenta. Y quedamos con esa cosa. Porque sabemos, aún en el inconsciente, que el rol y la responsabilidad de que se dé cuenta es de mi madre. Entonces veamos otra desconexión, cuando hay desconexión del rol.
la persona crece, pero con distorsión de la personalidad. ¿Qué significa? Que cuando niño hay negación y fantasía. ¿Qué significa que hay negación y fantasía? Que el niño no quiere estar en la realidad de la dinámica familiar. Como no quiere estar en la dinámica familiar, empieza la fantasía. Y la fantasía puede ser algo totalmente mental, de que el niño inventa amigos, o casa nueva, realidad nueva, o que el niño busca la fantasía a través de la lectura, cuando leen, y de los dibujitos, o de los videojuegos. Es importante en este tiempo ver que nuestros hijos están viendo un poco de tele o el videojuego por entretención y no porque quieren olvidar la realidad. Y en eso las mamás tenemos que estar atentas, de que no sea que mi hija está queriendo ver demasiada tele porque está queriendo olvidar algo, tiene una necesidad emocional, no quiere estar en el entorno o en la dinámica familiar. Y quiere ver porque quiere entretención un rato, que es entretenido ver tele, a todos nos gusta, pero no por escape, porque ese monito puede hacer que, es como nosotros cuando somos adultos y vemos una película, vamos al cine, y nos metemos tanto en la película, que cuando termina y prende la luz, estoy aquí, sí, como que, no, porque tú ya estabas actuando y estabas adentro en todo lo que estaba sucediendo. En un niño se produce lo mismo, pero más intenso. Entonces después cuando son adultos, son personas que se creen sus propias mentiras. Porque estuvieron acostumbrados a estar en la fantasía. Y hay que tener mucho ojo, porque en esto de distorsión de la personalidad, la gente puede creer sus propias mentiras y nos podemos encontrar con gente que, es como yo digo, cuando es un riesgo ser consejero, porque tú estás dando tu tiempo, las herramientas y todo, pero tú estás con una persona que no sabe si te está diciendo la verdad o no. Puede estar en una distorsión de la personalidad heavy y uno está llorando con ellos. Me acuerdo una vez que estuvimos con un chico en una cruzada, que nosotros ayunamos, oramos, teníamos momentos de oración y todo, porque su hermano quedó en la cárcel y tenía un hermano muriéndose en el hospital y que hasta se murió. Y nada era verdad. Al final, o en medio de la cruzada, era mitómano. Pero, ¿por qué? Porque seguramente en su infancia vivió cosas muy duras que lo llevaron en su dinámica familiar a la negación a la fantasía y no estuvo la mamá atenta para sacarlo de esa realidad, de esa fantasía y llevarlo de la fantasía a la realidad. Y para sacar a alguien de la fantasía a la realidad, que a lo mejor no es muy buena en ese momento, porque no todos vivimos todo el tiempo momentos buenos en nuestra casa, pero la mamá lo saca para volverlo a la paz, volverlo al gozo, volverlo a calmarse. Mira, esta situación que estamos viviendo ya va a pasar, está difícil, pero esto es lo que nos tocó vivir, estamos juntos, es distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando no está la mamá. Intentos de reunión, cuando niño, significa que el niño hace cosas que no son verdad, por ejemplo, enfermarse, para tener a la familia junta. O típico del niño cuando estamos en grupo, hay alguien que dice, no, yo no quiero. Y cuando llegamos al grupo está mal, está triste, y todos, el enfoque es hacia la persona. ¿Qué le pasó, mamá? Y todos tratan de animarlo. Esa forma de llamar la atención se llama intento de reunión. Y fíjense que obviamente todas estas cosas son para volver a sentir como placer. ¿Se acuerdan que una de las cosas que provocan placer? Los relacionamientos. Y el sentido de pertenencia cuando nos dicen cosas positivas. Y hay gente que ha encontrado en el dolor estas dos cosas. Tener gente cerca y que le digan cosas buenas o apoyo. Entonces, ese intento de reunión, cuando son niños normales, es parte de su crecimiento y desarrollo. Pero cuando son grandes, las personas son tan posesivas que van a inventar y lo que sea, que estaban muy rozando con la distorsión de personalidad, para que las personas no se vayan, o mi esposo esté cerca de mí, o mis hijos no se vayan.
Posesivas, quieres saber, esto posesivo también tiene que ver con el control. Quieres saber todo lo que va a pasar para yo sentirme tranquila o para sentirme en paz. Porque todo lo demás que no esté bajo mi control, no esté bajo mi posesión, me inquieta, me pone ansiosa. Eso tiene que ver con que el intento de reunión, cuando era niño, falló. No resultó. No hubo un acompañamiento. ¿Ya? Sigamos. A ver. La hora. Ya estamos. Culpa, depresión y rebelión. La culpa cuando somos niños es súper normal. Fíjense que es normal que el niño sienta que si los papás están peleando, la culpa es de él. De que si se echó a perder algo, la culpa es de él. Es muy normal en el niño. Lo que nosotros no tenemos que normalizar como adultos es que un niño sienta culpa. Porque un niño es un niño. Hay una diferencia, que yo le digo a mis hijas, entre culpa y responsabilidad. ¿Se echó a perder algo, rompió algo? Es que me siento culpable. Sí, yo le digo, pero no, nadie te está echando la culpa. Eres responsable de lo que hiciste. ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Cómo lo vas a solucionar? Eres responsable, hay una consecuencia. Pero no culpa, porque la culpa, ¿qué dice la Biblia que lleva consigo? Condenación y castigo. No queremos eso, queremos que se solucione. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros hacer que los niños puedan también vivir las consecuencias de lo que hicieron. Si rompieron algo, juntar de la mesada de ellos para que lo repongan y lo devuelvan. Restitución. Entonces le estoy sacando la culpa y lo estoy haciendo responsable. Es distinto. Y fíjense que cuando hay culpa y el niño no se removió, no se le enseñó, cuando son grandes se van a dos extremos, o a la depresión o a la rebelión. A la depresión porque toda la culpa la tiene esa persona, de todo lo que pase. Y a lo mejor nadie le está diciendo es tu culpa, pero es un adulto que siente la culpa en sí mismo. Y dice, mi hijo está haciendo así por mi culpa, que yo hice algo mal. No resultó esto, es mi culpa, yo lo hice mal. Se perdió esto otro, me estafaron, es mi culpa. Y así la sensación muy fuerte. Y eso hace que lleven a la depresión, o dependiendo de la personalidad, a la rebelión. Así como, ya, si al final yo soy siempre la responsable, entonces me voy yo en contra del mundo, ¿no? Total, y ahí vienen todos estos pandilleros y todo lo demás, por una sensación de culpa no tratada. Y la culpa no tratada en la niñez, en la edad adulta, se vuelve un sistema de un movimiento súper fuerte de depresión o de ser rebelde. O las dos cosas juntas, también puede ser. ¿Alguna pregunta hasta ahora? En las culpas, ¿qué es lo que podría ser como más básico en la relación de la madre? ¿Qué podría haber hecho en ese proceso? Aparte, o sea, de las responsabilidades. Más que nada es como esa nutrición, esa enseñanza de parte de la madre. Y el acompañamiento, porque tú, por ejemplo, mis hijas rompieron 2 labiales de mi hermana. Cuando fuimos a su cuarto se pusieron a intrusiar y lo rompieron y después lo taparon y lo dejaron ahí. Y yo, piolita, pero ellas sentían una cosa así, que me lo dijeron, ya, sí, fuimos nosotras, que no sé qué. Yo le dije, bueno, cuando a ustedes siempre le dan plata, cuando les den, me la van a pasar y vamos a comprar exactamente lo mismo y lo vamos a poner en su lugar. Porque no se hace y toda la cosa. Pero las acompañé, no las dejé solas. Ay, porque podría haber dicho, y voy a decirle a su tía, y cuando les digo, ustedes ven cómo se las arreglan. Culpa total. En cambio, por eso yo digo, ¿por qué todo esto tiene que ver con la maternidad? Porque todo tiene que ver con un acompañamiento. Si ustedes se fijan en todo lo que hemos visto en la parte de la niñez, la mamá ayuda a gestionar la emoción o la situación que provocó una emoción difícil. La mamá está acompañando y está enseñando cómo salir de una situación difícil. Y no te está dejando.
no te está dejando solo. Por eso es todo acompañamiento y por eso todo tiene que ver con una relación muy estrecha con la maternidad. Entonces, cuando hay una desconexión del rol y yo mejor me lavo la mano, ay, que crezca solo, ¿no? ¿Para qué voy a ejercer maternidad? Que se la agarre, si va a crecer y va a crecer igual. Yo crecí solita y crecí de lo mejor. En esta desconexión del rol se producen personalidades totalmente apagadas o personalidades distorsionadas. Y si nosotros miramos hacia afuera, todo lo que ha crecido en violencia, en pandillas, en asesinato o en formas de venganza súper feas que a lo mejor en Chile hace muchos años no veíamos, tienen que ver con esto, de que madres se han desconectado de su rol. Y como han quedado solas, entonces lo que hacen es papá y mamá. Pero fíjate que hay muchas se transforman no en mamá-papá, en papá. En esta cosa rígida, en esta cosa donde no hay emoción, en donde la mamá es el brazo fuerte, que tiene que ser, pero no puede perder su... Miren, yo siempre digo, si tú quedaste sola como mamá y no sabes qué hacer con tus hijos, sé mamá. Solo sé mamá. No importa que le falte todo lo que tenga que ver con el rol masculino. Es mejor que le falte una sola parte que le falten dos. Porque en vez de tener una mamá tierna que consuela, es una mamá que está castigando, que está exigiendo y que no está consolando, diciendo ya, entonces siga, quiero que seas el mejor, dale nomás. Pero como no es su rol de papá, no lo va a hacer bien. Y empieza a generar daño en el niño que está esperando que una mamá reaccione como mamá. Con ternura, con cariño, con límites firmes. Fíjate que una de las cosas que siempre me han dicho, cuando hablamos del tema de mamá y maternidad, que pareciera que la mamá es alguien que dice, la mamá buena de ahora, de este tiempo, que es ¿cómo dicen? Disciplina y acompañamiento respetuoso, ¿no? Esta cosa respetuosa. Pero esta cosa respetuosa se está mal enseñando, porque pareciera que el respetuoso es el que la mamá, que todo le dice que sí. ¿Quiere un heladito? Sí. ¿Quiere acostarse a las 12 de la noche? Acuéstese a las 12 de la noche. ¿Quiere comer helado a las 1 de la mañana? Come helado a las 1 de la mañana. Y en realidad se está generando un caos porque el que está mandando y dirigiendo la casa es el niño. Pero una crianza respetuosa también tiene límites. Una crianza respetuosa también, si usted dañó, usted sana. Si usted quebró, recupera. Si usted faltó el respeto, pide perdón. También hay límites. Tiene un horario, tiene una rutina. Eso también es crianza respetuosa. Entonces, no hablo de una mamá dulce que está como vestida como Mary Poppins, ¿no? Y saltando con los niños y en el parque y todo el tiempo jugando y no importa... No, porque estamos en medio de una rutina con responsabilidades también. Donde tiene que haber limpieza y orden. Pero hay un equilibrio. No lo es todo. Entonces necesitamos ver que la desconstrucción social que hay y que se está todo rompiendo es porque la madre no está ejerciendo el rol. Y hay un ataque súper fuerte, no solamente al rol de la madre, que es la que tiene que ejercer como todo gestionar emoción y acompañamiento, si resumimos. Eso es lo que tiene que hacer una mamá, pero hay un ataque hacia la mamá para que no se cumpla el rol. Hay una sobreexigencia para que la mamá esté abrumada y que tenga que estar ahí como pulpo tratando de hacer todo, cuando en realidad lo que te van a pedir cuenta cuando lleguemos al cielo a las que somos mamás es si nosotras nutrimos, ayudamos a gestionar la emoción y si acompañamos. O si dejamos todo a la deriva. Si mejor nos desconectamos como mamá y que haya una crianza sola. Entonces es muy importante que nosotros también podamos ver que Dios quiere ser un Dios que materna con nosotros. Cuando dicen ahora estoy maternando, Dios quiere maternar en nosotros y Él quiere también dar lo que no recibimos cuando niños y sanar estas áreas que están ahí como volátiles, ¿no? Fíjense que les voy a dejar una tarea para que la hagan.
cuando tengan tiempo. En un tercio vamos a ver el efecto maternidad en nuestra vida. Yo puse aquí esto como una piedra, porque nos marca. Y lo que vamos a hacer es responder esta pregunta. Dice, si la interacción con tu madre fue nula o pobre, ¿cómo llenaste el vacío? Solo si fue así, si tuviste una buena mamá y llenando, no pasa nada. La relación con tu madre, ¿cómo ha afectado tu nexo o tu relación con Dios y su Espíritu Santo? Y en este círculo, que es un tercio, anotar ideas. Por ejemplo, ¿qué aprendiste o qué recuerdos positivos tienes? En otro, ¿qué aprendiste de tu mamá y los recuerdos negativos? Y en otro espacio, las preocupaciones actuales. Ahora, este tercio se va a ir modificando, agrandando o achicando, dependiendo de lo que tú vayas anotando. Si hay poco para anotar, entonces el tercio se va a ir achicando. Si hay más cosas positivas que negativas, también se va a ver reflejado en este círculo. Y esta es una idea para ver cómo la maternidad nos ha afectado, nos ha como golpeado. Siempre cuando lo sacamos hacia afuera, podemos ver desde una perspectiva mucho más amplia en cómo nos ha afectado la maternidad. Entonces, en un tercio va lo positivo, como aprendizaje y ideas, recuerdos positivos, en el otro como Negativos. aprendizajes, recuerdos y ideas negativas, y en el otro las preocupaciones actuales. Que en preocupaciones actuales, como en tu edad adulta, ¿qué te preocupa? En general. ¿Qué te preocupa de la vida? ¿Qué te preocupa de tu futuro? ¿Ya? A veces pensamos que no tiene relación con la maternidad, pero sí, esas preocupaciones tienen que ver. ¿Ya? Ahí queda como tarea para la casa. Y me gustaría terminar en Isaías 49, 14, 17, que dice: pero Sión dijo, capaz que sería bueno, y ahí puse esta imagen que me gusta porque representa al padre y la mamá, y ahí está el hijo. Recuerden que Dios es plenitud, lo pleno de Dios está en él. Dice, pero Sión dijo, o ponga su nombre, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y fíjense que hay una posibilidad de que sí, porque ahora las mamás, como estábamos hablando, no son las mismas de antes, ¿no? Interesante, porque ahí dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y está hablando desde una perspectiva materna. Dios mismo. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿Cuáles son nuestros destruidores? ¿Cuáles son nuestros asoladores? Los que nos llevan a la tristeza, a la soledad, a la vergüenza, a la culpa. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas, qué situaciones son las que nos llevan a estos asoladores y a estos destruidores? Porque son esas mismas cosas en donde el Señor, como una madre, quiere venir a consolar. ¿Se acuerdan lo que leímos en Jeremías? A mimar, a dar tetita para que volvamos a la paz, a mimarnos, a consolarnos, para luego el hijo se queda eternamente en los brazos de la mamá que consuela. ¿Qué hace el hijo? Después que dice, tomo la leche, quedó así, o tiene dos opciones, ¿no? Se duerme porque quedó pochito, o sale de las piernas de la mamá y se va a jugar. Yo creo que Dios en esta semana nos quiere regalar de su maternidad para que salgamos a disfrutar, para que salgamos a disfrutar en plenitud de lo que nos toca vivir, aun cuando son cosas difíciles, aun cuando tengo a mi hija enferma y que la veo así como pollito, mis otras dos también, y decir, Blanca, yo quiero que disfrutes, yo quiero que mi maternidad te supla.
y te llene de confianza. Y ha sido tan bueno vivirlo esta semana porque ha sido un momento en donde he podido sentir gozo y paz en medio de situaciones difíciles. Así que doy gracias a Dios por poder hablar de la maternidad de Dios, porque siento que realmente me está cubriendo y llenando. Pero es Dios, este Dios mamá que quiere recordarnos que estamos ahí siempre. Él está pendiente de nosotros. Él está atento, como esta mamá que está percibiendo si hay algo equivocado, si hay algo que no está bien, para acompañarnos, ayudarnos a gestionar la emoción y decir, yo estoy contigo, no te he olvidado. Y además de que no te he olvidado, yo quiero hacerte disfrutar la vida. Quiero volverte al gozo, porque lo que haré es que voy a sacar los destruidores y los asoladores. Y tú serás reconstruido. Amén. Señor, te damos gracias por poder compartir este tema y verte a ti reflejado en una maternidad sana. Señor, tú eres un Dios completo, la plenitud, tu imagen es semejanza en un hombre y en una mujer. Ahí está tu imagen completa. Señor, y nosotros quizás nos perdíamos mucho de no saber de la maternidad y de lo que tú nos entregas. Señor, tú nos quieres entregar consuelo, compañía, mimarnos, pero luego soltarnos de tus piernas para decir, vaya, sea libre, corra, juegue, disfrute la vida. Yo te estoy cuidando, yo estoy mirando, yo te voy a defender. Señor, gracias por tu maternidad recayendo sobre nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, porque es tan bonito sentir tu presencia de una forma suave, delicada, pero al mismo tiempo con tanta fuerza, con tanta pasión. Señor, gracias por mirarnos con tanta misericordia y por querer sanarnos, por querer sacar y arrebatar los recuerdos malos que tenemos para traer nuevas ideas, para traer sanidad, para traer reconciliación. Señor, gracias por tu maternidad, gracias por tu presencia, gracias porque en medio de situaciones difíciles en donde hemos clamado, llorado, ahí tú vienes, Señor, a querer tocar aún nuestro cuerpo físico, nuestro centro del gozo, impactando nuestro espíritu, impactando nuestro cuerpo físico. Señor, yo quiero declarar en esta tarde de que esta semana va a ser una semana en donde tú vas a traer sanidad al cuerpo físico, a través de toda la sanidad, Señor, emocional que tú vas a estar trayendo. Gracias, Señor. Gracias por lo que vamos a recibir de ti, por lo que ya hemos recibido. Oro, Señor, que toda tu plenitud, esta paternidad, esta maternidad completa pueda descender sobre nosotros. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, por darnos una perspectiva más alta de quién tú eres. Y te bendecimos, Señor. Yo te doy muchas gracias por ser el todo para mi vida. Gracias, Señor, por acompañarme, sostenerme. Gracias, Señor, porque tú me recuerdas que siempre, siempre estoy delante de ti, esculpida en tus manos. Gracias, Señor. Y bendecimos esta semana, bendecimos a los chiquillos, a sus madres en donde estén, las bendecimos, declaramos, Señor, que para ellas también llega sanidad, también llega un tiempo de renuevo, de suavidad de tu espíritu hacia ellas. Las bendecimos, bendecimos a nuestras madres, Señor, que tú has decidido que ellas sean por algo específico. Y hoy declaramos que tu presencia les cubre y les bendecimos y te damos gracias también por ellas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias. Nos vemos. No, él no. Para guardar la grabación. Okay. Bueno, los avisos, aquí la sala, Andrea, creo que Andrea. Sí. Eso, ¿qué puedo decir que